estaba medio diferente, ahora estoy como medio... ¿Es algún ejercicio de la guía? Ah, me acordé que tengo que hablar con Ani. Yo, cualquier cosa, háganme acordar por el WhatsApp. Sí, ya el tema de que tenemos que arreglar el tema, ir viendo el tema del parcial, cómo vamos a hacer. Em, ¿Cómo se sienten más cómodos ustedes haciendo parcial? De la experiencia que ya tuvieron en los parciales. Eh, hemos rendido de todas las formas, creo. Nos ¿Y cuál fue la han, mejor? y no sé, eh, por Bueno, temas de después por ahí, cualquier cosa lo hablan entre ustedes con demo y me dicen. ¿Está bueno, bien? Dale, arranquemos con la consulta porque justo está grabando esto y ¿sí? Vayamos a algo más general. Primera consulta. A ver con qué me lanzan. tengo un problema con el ejercicio, bueno, con el programa 2 y el 3 de la I3. Ok. El 2 es, sí. sí. A No, ver, el problema 2 2. es un péndulo simple, básicamente. Ok. Pide hallar por medio de los multiplicadores de Lagrange la fuerza de vínculo y, bueno, Ok. también la ecuación de movimiento, que es lo que venimos haciendo. Ok. Yo ahí no me doy cuenta porque, o sea, digo, el planteo que la longitud de la cuerda dice que es inextensible, entonces básicamente es constante, ¿no? Sí. Pero yo tendría que derivar para encontrar, digamos, los coeficientes que acompañan Ok. al... Bien, acá te doy una ayudita. Primero tenés que decirte, o sea, este es un problema con un grado de libertad. Que vos después con el multiplicador de Lagrange, como hay un vínculo, lo elevás a 2 grados de libertad a costa de agregar un multiplicador de Lagrange, ¿no? O sea que son 2 grados de libertad ahora. Entonces vos podés decirte con esos 2 grados de libertad, usar, por ejemplo, los naturales serían X e Y o R y teta. ¿Está bien? Claro, yo si ahora tomo el L como R, en realidad yo si bien dije que L es constante, a R lo estaría tomando como función del tiempo, digamos. Entonces cuando Exacto. derivo, lo tengo que derivar en función del tiempo. Claro, ahí está el problema. Mm. ¿Ok? Entonces tu función sería, o sea, ahí me dijiste que te decidiste por estas dos variables. Las dos variables que vas a usar son R y teta, las coordenadas, ¿está bien? Generalizadas. Y tu lambda es el único multiplicador de Lagrange que vos tenés. Entonces acá vamos a usar el truco de que hacemos semiolónoma un vínculo holónomo, ¿está bien? Con ese truquito que vos dijiste de derivar. Tu vínculo, ¿sí? Como son las coordenadas, son R y teta las que elegiste, tu vínculo va a ser, si querés, L menos R, ¿está bien? L es una constante, R es una de las variables que vos usás, eso va a ser igual a cero, y ahí es donde vos derivás, ¿no? O sea, eh, si querés, a esto vos lo tenés que escribir como A, este, 1R, R punto más, ¿no? Más A. El uno es porque el vínculo es uno solo, ¿no? Es cual que numera el vínculo, el uno. Uno teta por teta punto más B1 igual a cero. Vos querés un vínculo de este tipo, que sería la característica de un vínculo semiolónomo. ¿Sí? Y bueno, esta ecuación de vínculo semiolónomo lo lográs haciendo la diferenciación de arriba con respecto al tiempo, ¿no? En la función eso. Entonces te va a quedar la derivada de f con respecto a r
Esta es la derivada de f con respecto a teta. Y esta es la derivada de f con respecto a t. ¿Está bien? O sea, acá entonces lo que vos estás haciendo es una derivación, derivo con respecto al tiempo. Y lo que obtenés es igualdad. Y para el caso particular de arriba, bueno, lo haces. Esto te va a quedar igual a 0, ¿sí? Esto te va a quedar igual a 0 porque la longitud es constante. Podrías no ser constante la longitud, y ahí cambiaría, ¿no? Y esto es igual, así como lo escribí yo, a -1. ¿Está bien? Y listo, y después haces todo lo que tengas que hacer. ¿Por qué fue importante esto? De las coordenadas que vos elegiste, también podrías haber elegido las otras coordenadas. O sea, otra forma es, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y ahí, ahora lo que vos tendrías que hacer es L menos, o si querés hacerla simple, también podés poner esto. También vale esto como vínculo, ¿no? Y bueno, y seguís, ¿no? Ahí el problema cambiaría un poquitito. Es mejor la elección de R y teta porque te queda más fácil resolverlo porque precisamente el vínculo está asociada, el vínculo va a ser una fuerza asociada en la dirección de el R versor. ¿Está bien? En la dirección radial sería. Entonces te va a quedar la fuerza de vínculo en esa dirección nada más. Si haces en X y Y se te mezcla. ¿Está respondido? Y no me da cuenta ¿Sí? ahí el tema del R. O sea, yo derivaba el L y como era una constante, me quedaba, digamos, lo que Claro, es venimos que haciendo. ahora el R no es constante. O No, sea, vos pensás que es una. Ahora la elevaste de vuelta como una coordenada independiente, digamos. Entonces, podría variar tranquilamente. Precisamente lo que no va a hacer que varíe es no, o sea, de antemano, sino como resultado. El resultado no te queda que varía. ¿Está bien? no, Pero no de antemano. Antes, cuando vos usas el vínculo, es de antemano que no varía y ahí es donde se te reduce en 2 grados de libertad a 1. sí. Está bien, a la presencia de ese vínculo. Ahora a ese vínculo es como que no lo pones explícitamente acá, ¿sí? Y a R lo tenés que considerar como un grado de libertad más. Sí. Eh, bien. Vamos al el otro problema. ¿Cuál era el otro? Este sería problema 2 y A3. ¿Y el otro? El otro es el problema 3, debería 3, el que le sigue. ¿De qué era? Era un aro vertical, o sea, en el plano, y arriba tiene una partícula con masa m. O sea, acá es un aro que está rodando, ¿sí? No, no está rodando. Ah, no. Según Ah, entiendo, un aro y una tiene, parte. claro, así, y esa partícula se va cayendo. Y bueno, Ah, y en un pide, momento se suelta. claro, en un momento sí. ¿Sí? Se despega. ¿Sí? Acá, esta partícula que está acá es, o sea, se traslada, no rota, digamos. Sí, Es sí, solamente una partícula. ¿Está bien? Que está apoyada sin fricción, digamos. ¿Ok? sí. O sea, es algo como si fuese algo así. Bien, ¿cuál es la pregunta, Simón? Yo lo había planteado como habíamos planteado el de la cuerda, que, digamos, en un momento por así decirlo, se despegaba con los versores R y θ, Ujú. pero creo que, bueno, el problema que yo hice es que de vuelta no tomé a R, o sea, lo tomé como constante. Creo que lo tendría que de vuelta tomar como variable, porque Exacto. ¿Sí?
Vos solo te contestaste. Porque ahí, o sea, esto también es de multiplicadores de Lagrange, por lo que veo. Sí. ¿Sí? Entonces, este problema que en principio es de un grado de libertad, vuelve a ser de 2 grados de libertad porque lo que vas a agregar es un multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Entonces, el R, ¿sí? Pasa a ser, aunque en este tramo el R es constante, vos lo tenés que tomar como si no lo fuera. Claro. ¿Está bien? Igual que hicimos antes. ¿Ok? Sí. Y está claro que ese problema vos lo podés plantear con lo que nosotros hacemos en este tramo, ¿no? Solamente. En este tramo vale el vínculo nada más. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que se despega ya el vínculo dejó de existir y el problema cambia totalmente. ¿Está bien? Entonces, vos mientras trabajes en ese tramo de movimiento, el vínculo es holónomo. Lo haces semiholónomo para poder enchufar el tema de los multiplicadores. ¿Está bien? Sí. Pero sí, es lo mismo que tratar de hacer, digamos, resolverlo ahí vos mismo te contestaste con lo que te contestaste y listo. Bien. Y no sale, después a la consulta, no hay. Sí, sí. Si quieren agregar otro día de consulta y ven ahí, están medio trabados y no quieren esperar hasta el jueves para la consulta, además tengo que ver qué días hacemos las consultas después. Me dicen, no, no hay ningún problema. La idea es que no, si tienen que estudiar y no pueden estudiar porque están trabados en algo, se destraban. Perfecto. ¿Estamos, Simón, entonces? Sí, 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 estamos. ¿Alguna dudita acá, alguna duda más de estos? ¿Mm? De vuelta, acá son todos, los dos vínculos son los que llamaban, ¿no? Vínculos no dependientes del tiempo, ¿no? Porque el R es igual acá al radio de la rueda del aro S, y el otro el radio de la longitud de la cuerda es siempre constante. Pero tranquilamente podríamos manejar algún problema para ver, digamos, toda la potencia que tiene en donde el vínculo sea algo que depende del tiempo. ¿Ok? Acá, por ejemplo, podría ser un aro que esté creciendo en radio, yo qué sé, alguien, ¿no? Un aro que esté creciendo en el radio a un ritmo predefinido, ¿sí? O sea que el radio del aro ese esté variando con el tiempo y el otro la longitud de la cuerda también, ¿sí? Con una longitud que esté predefinida pero que varía en el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esta cuenta, acá tiene que tener cuidado en esta parte. Claro. ¿Ok? Bien, listo. ¿Más consultas? Ah, está en Ana. Buenas. Hola, ¿cómo Hola, andamos? Daniel. ¿Qué? No, no pasa Hola. nada. Como no dijiste que ibas a venir, está grabando, ¿eh? Como no dijiste que Sí, ibas a les venir, había avisado a los chicos que iba a entrar. ah, Igual, bueno, bueno. ya estoy. Básicamente lo que me preguntó Simón es sobre cuando uno usa multiplicadores, por ejemplo, en el caso del péndulo y en el caso del aro este que tiene algo deslizando arriba, ¿sí? Sobre cómo es que el R no es constante, ¿sí? Pasa a ser una constante ahora con los multiplicadores, uno le suma un grado de libertad, le da la posibilidad de que varíe, entonces hay que tener en cuenta eso para resolver el problema. O sea que el R punto, en principio uno lo tiene que tomar como si fuese diferente de cero, ¿no? Que después el resultado del problema te dé una constante es digamos, una consecuencia de la dinámica del problema, ¿no? No algo que es preestablecido. Bien. Listo, si no tienen estas consultas, esto estamos grabando para demo que no vino. Yo podría completar un poquitito lo del teórico si no tienen más consultas. Acuérdense, cuando el trato fue así.
Si no hay consulta, yo avanzo. ¿Sí? Es como que los obligo a hacer consultas. Yo por mí no, No no hay tengo. consulta a la 1, no hay más consulta a las 2. No, no tenía también la duda del péndulo, pero se respondió. Bueno, no hay más consulta a las 3. Leer, pero después con las cuentas, en lo que era la Bueno. demostración de pero, O sea, ¿tenés consultas sobre la parte del teórico, Samir? Sí, pues son las cuentas, no sé si se justifica. No, sí, ¿cómo que no se va a justificar? Dale, No, no, si podés. A ver, veamos un poquitito. Repaso del último teórico. En el último teórico, que es lo más importante, el teorema de Nether, habíamos visto que si uno tiene, que hay una transformación de coordenadas y tiempo, ¿no? Cuando veo coordenadas involucro el tiempo, en el que la acción no varía, entonces uno lo que tiene es una cantidad conservada. Ese sería el teorema de Nether. Desde el punto de vista matemático, decir que la transformación se definía de esta manera: un Q sub i prima iba a ser un Q sub i más un parámetro infinitesimal por una función que uno daba, que era el phi sub i, y el tiempo también variaba según un parámetro infinitesimal y una función. Estas funciones eran de las coordenadas. Bien, esta era la transformación. Es esto, que está acá. Cuando uno manipulaba un poco esto, lo que obtenía era que el delta S igual a 0 era equivalente a decir que, acá me puedo equivocar un poquitito, acá había un desarrollo, acá estábamos usando todavía que las funciones Q eran funciones matemáticas, no todavía las funciones físicas. Llegábamos a que la derivada de n con respecto a Q sub i por phi sub i, más, acá me voy a derivar, después cualquier cosa me copio, la derivada de L con respecto a Q punto sub i, phi sub i menos Q punto sub i por la chi esa, más la derivada de L con respecto a t por esa función, más L x punto era igual a 0. Esta era una forma complicada de ver que si la acción no varía ante esa transformación de coordenadas, esto se tiene que ser igual a 0 para cualquier función matemática q de t. Entonces, eso es lo que habíamos escrito como digamos, sinónimo de que una variación de la acción sea igual a 0, y el teorema lo que te decía era, entonces, ¿sí? Dado que ahora, si nosotros metemos acá a las Q físicas, que serían las Q matemáticas, es con lo que habíamos, si acá metemos a las Q físicas, lo que obteníamos es esa cantidad que se conservaba, y la cantidad que se conservaba era esta. Q punto i menos i sub i, Q punto i, creo que era así. Ahora me fijo, menos, y esto era una constante de movimiento. ¿Está bien? Esa era el teoremita.
decir que Q, que esas Q son las físicas es lo mismo que decir que la Q cumple la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Está bien? Y que decir que las Q son matemáticas quiere decir que son cualesquiera, ¿no? Y esto es el teorema de Nether. La hipótesis del teorema de Nether es que la acción es invariante de esa transformación, y la tesis es que esta cantidad que yo escribo en rojo es una constante de movimiento, o sea que no depende del tiempo. ¿Mm? Y la flechita es la demostración. Esa que no, nosotros ya la hicimos, no la vamos a hacer. Bien, ahí con eso Samir, más o menos localicé un poquitito cómo era el teorema, a dónde habría un problema con la cuenta. Hay que verificar Sí, las fórmulas que estén bien, ¿eh? sí, ahí en la hipótesis, lo que está recuadrado, para llegar a eso hicimos un desarrollo de Taylor de Sí. orden 2, o sea, despreciamos el último término igual, de De primer orden orden sería. 1. Claro, Desarrollo de Taylor de orden 1. Acá, mirá. Es esto. ¿No? No sé por qué no achica más. Qué raro. ¿Por qué no achica? Bueno, no importa. Lo voy a variar un poquitito, pero bueno. Básicamente, uno hace el desarrollo a primer orden en epsilon, y cuando hace el desarrollo a primer orden en epsilon obtiene eso, ¿no? Que está ahí. 0 es igual a la variación de acción, la integral de todo eso. ¿Sí? ¿Es antes o después? Donde vos ves que tenés alguna duda. hay un poquito antes, me parece, digamos, veo cómo se cancela el término que es la misma f de 0 con el último, Es son este. lo mismo, eso Sí, veo. Y después nos interesa perfecto. la parcial de f respecto de epsilon. Ahí estaría, Bueno, no había la visto. cancelación de esto que pongo en negro, o sea, esto que está acá, fíjate que esto que está acá es esto, uy, ¿qué hice? Es esto, 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 el 1, y el L evaluado con el epsilon igual a 0. Ah, bueno, acá, fíjate que esto sería esto. Perdón, acá esto vamos a ponerlo de abajo. ¿Está bien? Y esto. Ahí justo elegí ese color que ya estaba siendo usado. Pero se entiende, ¿no? Samir. Se ve. Fíjate que yo lo que hice es, a orden 0 es, cuando vos pones acá epsilon igual a 0, te queda lo de abajo. Claro, ¿Sí? Que sería el desarrollo de Taylor a orden 0. claro, claro. Y después te quedás con el desarrollo de Taylor a orden 1. Y cuando haces el desarrollo de Taylor a orden 1, te queda lo que yo escribí abajo. Estoy metiendo una cagada. Te queda esto que está acá. ¿Mm? O sea, por lo menos la parte de la cancelación de este término, ¿sí? Es lo que yo había puesto con el puntito negro ahí arriba, que es el desarrollo de Taylor a orden 0. Después te quedas con el orden 1. Cuando desarrollas el orden 1, ¿sí? Lo que te queda es este que está acá, viene de este término que está acá, y después todos los epsilon lo tomás igual a 0, y después te desarrollas el lagrangiano a orden a orden 1 en epsilon, ¿no? O sea, te queda todo eso. Miralo, cualquier cosa, miralo de vuelta, y si te sigue surgiendo una duda, que me decís. Pero lo que pasa es que la fórmula es larga, pero el concepto es, a ver, vamos, te lo voy a explicar acá, limpio. Bueno, imagínate que vos tenés esto. Esta sería la consulta
Una consulta. Imagínate que vos tenés que desarrollar esta cantidad. 1 más X, ¿ok? Por F de 3 más X, 2 más X. ¿Sí? Y vos querés obtener esto a orden 0, ¿está bien? Y más orden 1 en X. ¿A orden 0 qué es eso? A orden 0 es cuando el X vale 0. ¿Ok? Vamos a poner acá para que quede más claro A. A orden 0 es cuando el X vale 0. Entonces, ¿qué va a quedar? A por F de 3,2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y bueno, y después a orden 1, uno lo que podía hacer es, la cuestión difícil es tomar todo esto como una función g de x, ¿sí? Y hacer g de 0 más g' de 0 por x más, ¿no? Hacer eso. Pero en vez de hacer eso, yo lo que hago es, quizás termine siendo más engorroso lo que hago yo, pero en vez de hacer eso, que sería lo más correcto o más estructurado, yo agarro tomo primero el primer x y hago a más x por f de 3,2. Tomo después el segundo x, ¿sí? El segundo x sería, el primer x sería 0, a por, y el primer x es la derivada de f con respecto al primer argumento. El primer argumento, yo que sé, podríamos darle un nombre a este primer argumento, alfa y beta, ¿no? La derivada de f con respecto a alfa, evaluado en 3,2 por x, más, y el segundo x agarro a por la derivada de f con respecto a beta, evaluado en 3,2, ¿sí? Por, ¿qué? 3,2 por x. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Se entendió? ¿Eh? Sí, el concepto se entiende. Me falta bien ver esa Perfecto. cuenta. Fíjate que si hace la pruebita esta, trata de hacer este mismo desarrollo usando el G, usando esto. Y vas a ver que te da lo mismo. ¿Está bien? Acá estaríamos, quizás ahí yo sí lo veo a Enzo, ¿está bien? Pero no está en esta materia Enzo. Ahí quizás tenga un problema porque la matemática que vos tenés que cursar acá involucra, ¿sí? Una de que tenga varias variables, ¿sí? Un análisis con varias, ¿sí? Con varias dimensiones, con varias variables. Eso ya ustedes lo tienen, pero en principio tendrían que ver que esto que está acá es compatible con esto que está acá. ¿Está bien? Véanlo. Y bueno, lo que hice arriba es lo mismo, nada más, bueno, que se mete ahí un desarrollo que involucra una integral, entonces puede parecer más complicado, pero es lo mismo. ¿Ok? Claro, está bien. Sí, Bueno, y yendo más después de cualquier la... cosa ¿Cómo? decime. No, y más lo conceptual, digamos, me había surgido la pregunta de si vale la Bueno, recíproca, ahí porque es un condicional, digamos. lo conceptual del teorema. Sí, Bien, ahí precisamente eso es lo que iba a explicar un poquitito hoy. O sea que sería completar el teórico del último teórico. Aquí estamos. ¿Qué hora es? 18:30. Uy, no, 19:30 la aproximación. Bueno, vamos a completar el teórico. Antes de usar el teorema de Nether, que en principio, que si bien es potente, medio complicado usarlo, vamos a completar el teórico con algunas cosas que quedaron medio en la nube primero. La definición
de H. El H es una cosa que se llama hamiltoniano y se define, es una función que depende de las coordenadas, de las velocidades, y del tiempo. Después vamos a ver un hamiltoniano que se escribe con H mayúscula y en principio es lo mismo numéricamente, pero depende de otras variables. Esto es la derivada de L con respecto a Q punto I por Q punto I menos el mismo lagrangiano. Ese es la definición de hamiltoniano. Lo segundo que tendríamos que haber mostrado es que si el lagrangiano no depende explícitamente, bueno, la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo es igual menos a la derivada total de hamiltoniano con respecto al tiempo. ¿Mm? Entonces, si L no depende explícitamente del tiempo, entonces H es una constante de movimiento. Eso hay una demostración acá, la demostración es más o menos sencilla porque, fíjense, según lo que es la definición del H, si uno deriva con respecto al tiempo eso, ¿sí? La derivada de H es la derivada bueno, tiene la derivada de un producto primero y después la derivada. Bueno, uno tiene que desarrollar. Acuérdense que si no pongo acá, a veces yo me como la sumatoria sobre los i, si los i se repiten, eso después ustedes lo controlan. Entonces, bueno, primero derivamos con respecto al tiempo. Cuando uno deriva con respecto al tiempo esto es la derivada con respecto al tiempo del primero, la derivada de producto, ¿no? Por el segundo sin derivar, más la derivada con respecto al tiempo del segundo y el primero sin derivar. ¿Está bien? Y el otro queda menos la derivada con respecto al tiempo del L. ¿Sí? Ahora, la derivada total con respecto al tiempo es, bueno, usar la reglita de la cadena. La derivada de L con respecto a Q sub I por Q punto I menos la derivada de L con respecto a Q punto I por Q dos puntos I menos la derivada de L con respecto al tiempo. ¿Ok? Eso sería la derivada con respecto al tiempo de H. ¿Está? Ahí apliqué. Acá hay que tener bien en claro de qué depende cada función. El L depende de Q, Q punto y T. Teniendo en claro eso, uno puede aplicar la reglita de la cadena para hacer las derivadas totales. ¿Ok? Perfecto. Bueno, fíjense. Esto que está acá, si yo pienso que mis Q son las soluciones físicas, o sea, las que cumplen la ecuación de Euler-Lagrange, esto es igual a la derivada de L con respecto a Q sub I. Porque es la ecuación de Euler-Lagrange. Ahora, eso quiere decir que este término se va con este. ¿Estamos? Por otra parte, este término que está acá se va con este. O sea que como consecuencia, uno lo que tiene es que la derivada de h con respecto al tiempo es igual a menos la derivada de L con respecto al tiempo. Que es lo que queríamos mostrar. ¿Está bien? Ahí es fundamental que las Q sean las soluciones físicas del problema. O sea que cumplan las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bien. Otra cosa que tenemos que mostrar, y que no la mostramos, es que
H es igual a la energía, o sea, H va a ser igual a T más B, cuando hay varias demostraciones de esto, pueden ir al Goldstein, pero ustedes lo que tienen que, digamos, lo más difícil de ver, quizás que lo que voy a mostrar acá, es mostrarlo cuando los vínculos, ¿sí? Son, ¿cómo eran aquellos cuando no dependían explícitamente del tiempo? Son Esclerónomos, pues. esclerónomos. Había uno era reónomo y el otro era esclerónomo, pero siempre me olvido cuál es. Creo que reónomo A ver, vamos a ponerlo para así no me equivoco. Cuando los vínculos no dependen explícitamente del tiempo. ¿Ok? Bueno, como lo que vamos a dar ahora es medio fuerte, esto dejémoslo para la próxima clase. O pueden ver en el Goldstein o en el libro de Lemos, que eso está demostrado, ¿sí? Esto lo dejamos para después. ¿Sí? Pero bueno, lo que hay que tener claro acá que son dos cosas completamente diferentes, distintas. Lo que es la conservación de H como constante de movimiento o que el H sea la energía. ¿Está bien? Son dos cosas que van por carriles separados. ¿No? A veces se juntan los carriles y bueno, resulta que en un problema el H es la energía y además se conserva. Pero puede suceder que haya problemas donde el H se conserva y no sea la energía, ¿está bien? O puede suceder que la energía se conserva y no sea el H. ¿Ok? Pero son dos cosas que van por carriles separados. Eso uno lo aprende haciendo problemas, digamos. Bien, y bueno, y acá va a llegar quizás lo más complicado, que es manipular un poquitito el resultado del teorema de Nether, que era lo que preguntaba más a mí. Vayamos a lo más sencillo, esto lo di en la clase, pero bueno, seguramente ahí quedó medio en la nube porque lo hice rápido, ¿no? Y apenas había dado el teorema de Nether. Entonces, agarremos ese resultado del teorema de Nether, esto, a ver cómo se copiaba esto. Me cuesta invocarle el pegar. Ahí está. Bueno, vamos a ver lo que vimos recién. Si uno ve lo que vio recién, vamos a suponer que la transformación es una transformación. No, ¿por qué hice eso? Estaba con los colorcitos, estaba más lindo antes. Ahí está. Vamos a suponer que la transformación es de este tipo, en donde solamente el tiempo pasa a ser, eh, hacemos una traslación temporal, ¿está bien? Pero no todo lo demás lo dejamos igual. O sea que el T', esta es una manera rebuscada de que hay variancia en el tiempo, digamos, de la acción. Pero bueno, pero es eso. Y las Q sub I' siguen siendo las mismas. ¿Está bien? Entonces, acá como iba el phi sub I, lo que estamos diciendo es que estos phi sub I van a ser igual a 0, el G el G va a ser igual a 1, y al epsilon este parámetro infinitesimal, nosotros lo estamos pensando como una especie de delta T. ¿Está bien? Un delta T, un corrimiento pequeño, un pequeño lapso de tiempo.
¿Está bien? Sería más correcto ponerlo arriba, porque ahí abajo es 0, ¿no? Con el otro. Pero bueno. Si uno tiene en cuenta eso, y dice que la acción no varía ante esa transformación, decir que la acción no varía ante esa transformación significa agarrar esto que está recuadrado en azul, ¿sí? Y lo voy a hacer sobre eso mismo. Fíjense que esto quedaba, esto era igual a 0, porque el phi es igual a 0. ¿Está bien? Esto se me va. Esto va a ser igual a 1. ¿Ok? Como el g punto es igual, 1 es una constante, esto también se me va. ¿Está bien? Esto va a ser igual a 1. Bueno, y acá me confundí entonces, porque acá me quedaría algo diferente de 0 y no tendría que quedar. Acá, en realidad, a ver, acá hay un error, me voy a fijar acá en lo que había recuadrado, que era esto. G punto, ¿no? Me faltó el G punto ahí. ¿Mm? O sea que acá va punto. O sea que esto es 0. ¿Mm? Entonces fíjense que lo único que queda es esto. Eso igual a 0. O sea, entonces, decir que la acción es invariante ante un, un corrimiento temporal, no sé cómo decirlo bien, contra esa transformación temporal, para nosotros es sinónimo de decir que la derivada de L con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Está bien? En base a lo que habíamos dicho ahí. O sea, eso sería sinónimo de que la acción es invariante. Y el teorema de Nether me dice, bueno, entonces, lo que se va a conservar, esto es Nether, entonces, esta muchacha nos diría que lo que se conserva es esta cantidad. Q punto sub i por Q punto sub i, phi sub i, menos el eje igual a constante de movimiento. Y para este caso particular todo esto se va. Este se va, esto es igual a 1, ¿está bien? Entonces fíjense que lo que me va a quedar, la derivada de L con respecto a Q punto sub i, Q punto sub i, esto es igual a 1, menos L es igual a la constante de movimiento. Y esto es lo que nosotros habíamos definido como H, constante de movimiento. ¿Está bien? Es una manera mucho más rebuscada de mostrar algo que nosotros habíamos mostrado acá, ¿no? ¿Sí? H es constante de movimiento, sí, L no depende del tiempo, explícitamente del tiempo. ¿Se entendió? Estamos viendo de dos maneras diferentes lo mismo. O sea, haciendo el desarrollo, y otro es usando el teorema de Nether así a ciegas. Pero por lo menos estamos sabiendo usarlo, digamos. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿qué hacemos si queremos usar el teorema de Nether para mostrar esta cuestión? Si uno tiene simetría rotacional,
esa es una forma simplificada de decir, bueno, si uno lo que tiene es una rotación infinitesimal alrededor de algún eje y la acción queda invariante, ¿sí? Entonces se conserva el momento angular alrededor de ese eje de rotación que yo usé. O sea, en realidad sería en la dirección del momento angular en la dirección de eje de rotación. Esto en el Goldstein, el Lemos también lo demuestra sin usar el teorema de Nether, así que eso lo podrían ver. Ahí nosotros vamos a verlo usando el teorema de Nether, ¿está bien? Y así por una cuestión de tiempo, lo más conveniente es que haga un... O sea, no vamos a arrancar con dos cuerpos la clase que viene, o sea, vamos a terminar con esto. Pero bueno, pero por lo menos avanzamos un poquitito. Veamos esto, lo primero, para arrancar con esto, veamos esto. Y ahí se meten de vuelta los multiplicadores de Lagrange. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si uno tiene un problema con vínculos holónomos y los hace semiholónomos, uno puede volver a la situación original? ¿Ok? O sea, veamos un poquitito eso. Supóngase que uno tiene n coordenadas generalizadas. ¿Sí? Sn, ¿se acuerdan que Sn era igual a 3n menos m? ¿Está bien? Y el m era la cantidad de vínculos holónomos. ¿No? Entonces uno tendría en principio 3n grado de libertad, bueno, al agregarle eso, la cantidad de grado de libertad se reduce a n. Entonces uno tenía n coordenadas generalizadas q sub i, ¿no? Y para cada una de esas coordenadas generalizadas lo que se cumplía era la ecuación de Euler-Lagrange. Y la ecuación de Euler-Lagrange era y sigue siéndolo, igual a 0. ¿Está bien? Para cada i, ¿no? Y después agarramos y bueno, dijimos, bueno, supongamos ahora que imponemos vínculos semi-holónomos y uno podría usar el truquito de los multiplicadores de Lagrange, y entonces acá uno lo que hacía era, creo que acá poniendo los signos así, la convención es poner menos lambda sub p por a sub pi. Acá también hay una suma en p, ¿sí? Si hay varios vínculos que uno está agregando semiholónomos, lo pone de esta manera. Eso va a ser igual a 0. O sea, la ecuación de Euler-Lagrange cambió a esto con los multiplicadores de Lagrange. ¿Ok? Entonces, y uno tendría que además agregar las ecuaciones de los vínculos propiamente dicho. Y las ecuaciones de los vínculos propiamente dicho eran a sub p i por q punto i más bp igual a 0. O sea, uno básicamente tenía acá n ecuaciones, acá uno tenía p ecuaciones, ¿sí? Y con esas n ecuaciones y p ecuaciones resolvían las n más p incógnitas, y esas n más p incógnitas eran los nqi y los p multiplicadores de Lagrange lambda sub p. ¿Está bien? Ese sería el procedimiento. Bueno, pero ahora si uno piensa en que en realidad no está agregando esas p ecuaciones semiholónomas, sino que trabaja con los vínculos iniciales, uno puede pensar puede tranquilamente pensar, volver a la situación inicial de todo, en donde
las coordenadas eran las x, y, z de cada partícula, ¿no? ¿Se acuerdan? De ahí habíamos arrancado. O sea, al principio de todo, nosotros teníamos n partículas y teníamos 3n coordenadas, ¿sí? x1, y1, z1, y así hasta xn, yn y zn. ¿Sí? Son 3n coordenadas. ¿Está bien? Entonces uno puede pensar, bueno, tomemos esa situación original y pensemos en todos esos vínculos holónomos iniciales, que son estos que están acá, como si fuesen vínculos semiholónomos, y usemos multiplicadores de Lagrange. Entonces nuestro problema va a ser la ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? Ahora para cada coordenadas estas cartesianas, se pueden, y esto estaría bien que lo vean un poquitito, poner así. O sea, antes teníamos para Q sub i, la ecuación era la derivada con respecto al tiempo de la derivada de L con respecto a Q punto sub i, menos la derivada con respecto a QI. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a decir es para R, I, ahora es un vector, ¿sí? La mejor manera de verlo es que la ecuación de Euler-Lagrange acá tendría que ser igual a 0 si no hay multiplicadores. Sería eso va a dar un vector, perdón, acá sería la velocidad, subí, porque es el Q punto, ¿sí? Y lo estoy poniendo en forma de gradiente, ¿no? Menos la derivada de L con respecto a RI. Y acá yo le voy a enchufar los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? De los vínculos, ¿sí? Iniciales. Entonces yo podría tranquilamente acá poner menos lambda p, lambda p, y acá irían los a sub pi, ¿está bien? Pero bueno, pondría los API, y acá en realidad ya tendría que ser un vector, ahí lo estoy complicando un poquitito, voy a mostrar el resultado final, esto por no hacer consulta, chicos, ¿ves? Si hubiesen hecho más consultas, esto no lo daba, entonces quedaba, acá va a quedar la derivada de FP con respecto a RI, y el FP es ¿no? Los vínculos iniciales, ¿sí? SF solamente depende de las posiciones y del tiempo, de los R sub I y del tiempo, y eso va a ser igual a 0. Eso sería una forma de establecer, ¿sí? de expresar, digamos, para ahora las coordenadas cartesianas de la partícula, mostrar cuál es la ecuación de Euler-Lagrange, sería esta especie de ecuación de Euler-Lagrange generalizada que cumple cada una de las coordenadas. Fíjense que esto, acá tenemos n ecuaciones, pero cada una de esas ecuaciones es vectorial, ¿no? O sea que tendríamos 3n ecuaciones. Bien, a ver, a lo que voy yo es, con esto uno se podría definir un lagrangiano, que le vamos a poner este nombrecito, el ecusivo, que es el lagrangiano original, que va a depender de las posiciones de las partículas, de las velocidades de las partículas, y del tiempo eventualmente, menos lambda sub p por un f, p, acá hay una suma sobre p, y esas dependen solamente de las posiciones y del tiempo a lo sumo. Y este lagrangiano es un lagrangiano que depende de las coordenadas R, B y de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Lambda sub p, o lambda le pongo acá directamente solo, y del tiempo. Y es como que ahora los multiplicadores de Lagrange pasan a ser coordenadas generalizadas
¿sí? Tengo un problema con una mayor cantidad de grados de libertad. Bueno, si no entendieron lo último que expliqué, está perfecto porque por hacerlo en corto tiempo, ¿sí? Nada más que ahora a 19:30 tengo otra consulta, yo esto lo podría retomar en la clase. ¿Sí? Y ahí ya le estoy avisando a Ana que se fue, ¿sí? Que esto lo retomamos en la última clase. Lo importante es que me haya entendido por lo menos en la parte del... cuando hablamos de la conservación de H. ¿Sí? Eso se entendió. ¿Sí? Ahora, para la clase que viene, lo que vamos a hacer arrancar en la primera hora es cómo usamos el teorema de Nether para mostrar esta simetría, ¿no? De qué pasa cuando hay una simetría entre rotaciones, cómo se muestra en la conservación de momento angular. Usando el teorema de Nether y no como hacen los libros, que es usando otras cosas. ¿Está bien? Por lo menos para que vean la utilidad del teorema de Nether. ¿Está? Pero para eso uno lo que tendría que hacer es tratar de reacomodar la teoría para que esa teoría, o sea, la teoría de Lagrange, ¿no? El formalismo lagrangiano, para que esa teoría tome, digamos, de nuevo las coordenadas cartesianas como coordenadas del problema. Pero para hacer eso es como que hay que volver unos pasitos para atrás y tratar a los vínculos holónomos, ¿sí? De manera explícita, no de manera implícita como decía la teoría. ¿Ok? ¿Se entendió por lo menos hasta h igual a constantes? Y eso sí. Sí, sí. ¿Estamos? Gracias por tu figura. Sí, o sea, es muy sencillo también. Ah, y ya, lo que sí se puede hacer rápido, esto lo seguimos después, vamos a poner. Sí, lo que se puede hacer rápido con el teorema de Nether es, por ejemplo, esto todavía está en el portapapeles, así que quizá lo puedo usar. Sí, lo que podemos hacer es lo otro que vimos, lo de las coordenadas cíclicas. ¿Te acuerdas de una coordenada era cíclica? Había una constante de movimiento que era el momento canónico conjugado de esa coordenada. ¿Sí? Entonces eso lo podemos también ver con el teorema de Nether fácil. A ver. Bien, quedó. Bien. Fíjense. Supongamos en esta situación, acá estamos usando el teorema de Nether, ¿no? Todo esto es el teorema de Nether. Pero supónganse la situación esta, que el tiempo no cambia, o sea que t' y t son la misma cosa. O sea, esto es lo mismo decir que esto es igual a 0. ¿Mm? Que los q sub i' tampoco cambian, excepto uno. O sea, esto vamos a hacer para i diferente de 3. Vamos a suponer que i sub i es igual a 0. Y vamos a agarrar una sola coordenada, que sería la q3, ¿sí? Que cambia, que se desplaza, digamos, en un épsilon. ¿Sí? Y en ese caso lo que vamos a pedir es que phi sub 3 sea igual a 1. ¿Está bien? O sea, vamos a ver qué pasa si la coordenada 3 es cíclica. ¿Mm? ¿Qué pasa? Si la coordenada... Bueno, en estos términos del teorema de Nether, vamos a ver qué pasa si la acción es invariante ante un pequeño desplazamiento de la coordenada 3. Si la acción es invariante ante un pequeño desplazamiento de la coordenada 3, acá fíjense que lo que queda, si yo empiezo a simplificar, esto se va, esto se va, esto se va, ¿está bien? Y acá me quedaría, de lo que rescataría ahí, fíjense que acá los phi sub i, para ir diferente de 3 también se van. Entonces lo que me quedaría, que como sinónimo de que la acción sea invariante, es que la derivada de L con respecto a Q3 por phi 3, que es 1, más la derivada de L con respecto a Q.3, ¿sí? Acá va un punto también, ¿no? A ver, lo voy a ver.
Sí, fíjense, acá también me comí ese punto, ¿eh? ¿Mm? Eh, o sea que acaba un punto también. Vamos a ponerlo en todos lados porque acaba un punto. Acá un punto. Acá un punto. Acá también. Estoy diciendo. Acá sigue un punto y acá sigue un punto. No, acá no va el punto que dije. Acá va. Acá también va un punto. Eh, ahí no, me confundí. Acá esto va a ser ahí. Y acá va el punto. Me comí los puntos ahí. Eran los tres con puntos. Entonces, fíjense que entonces, esto también se va, porque el phi sub 3 es punto, el phi sub 3 es 1, entonces el phi sub 3 punto es igual a 0. Entonces, esto también se va. Y lo único que va a quedar es que esto va a ser igual a 0. ¿Mm? O sea, decir que una traslación en la coordenada, o sea, que la acción sea invariante ante una traslación solamente en la coordenada 3, desde el punto de vista de las cuentas, es equivalente a decir que el lagrangiano no depende explícitamente de 3. O sea que Q3 es una coordenada cíclica. ¿Está bien? O sea que Q3 es una coordenada cíclica. ¿Ok? Y entonces, ahí yo puedo aplicar el teorema de Nether. Entonces, el teorema de Nether me va a decir que, bueno, y acá lo aplico el teorema de Nether. Acá me quedaría, esto se me va, ¿sí? Esto se me va. ¿Sí? Y acá el único que sobrevive solo igual a 3. ¿Está bien? En ese caso me va a dar 1, el phi sub 3. ¿No? Entonces el teorema de Nether lo que va a decir es que la derivada de L con respecto a Q punto sub 3 es igual a una constante de movimiento. Que es lo que ya sabíamos, que lo que habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que si una coordenada cíclica, la cantidad, o sea, el momento canónico conjugado es también una constante de movimiento? Es lo que me diría las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahí tenemos otra aplicación sencilla del teorema de Nether, digamos. ¿Mm? Ahora, la aplicación un poquitito más complicada, que te estaba tratando de preparar un terreno para hacerla, va a ser lo de la rotación. También eso lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Ok? Bueno, Ahí le di un poquitito, ahí digamos, acá les di un poco de pauta de cómo usar el teorema de Nether. Vayamos a descansar un poquitito, porque si no, no me va a dar el cuero para la hora consulta. bueno, dale. Dale, dejo de grabar y nos vemos después, chicos, en ahí y media. Dale, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao.